Entonces vamos a empezar escribiendo los datos de la clase, que son la fecha de hoy, 28 de abril. UTP 15, desempeño 2, tema, grupo, electrones de valencia y periodo. ¿Listo? Entonces anoten por favor los datos de la clase. Antes de comenzar, vamos a hacer pues la retroalimentación, lo que es lo que hacemos en clase presencial es el protocolo, pero pues ustedes se han dado cuenta que yo he estado haciendo las retroalimentaciones de la clase. Entonces, la clase anterior pues vimos la configuración electrónica y en la configuración electrónica vimos cómo se realiza y es por medio de este diagrama que es el diagrama de Moller. Entonces, lo que tenían que hacer era pues ir a una página web que trabajamos la clase anterior y establecer pues esa configuración electrónica teniendo en cuenta la ubicación de los electrones. No sé si se dieron cuenta, pero en las configuraciones que eran con número atómico mucho más grande, pues no tenía este orden, pero lo que yo quería que trabajáramos ahí, más que el orden de la configuración electrónica, era cómo se van ubicando esos electrones. Entonces, ese era el ejercicio. Acá sale la configuración electrónica de ya les pongo los datos otra vez. Ahí salía la configuración electrónica de dos de los elementos que les había dejado. Ustedes tenían que ir básicamente a la página y ubicar los electrones. Entonces yo les decía que recordaran que primero se ubicaban en cada subnivel o cada orbital de manera individual y a medida que ya no estaban, ya estaban ocupados todos los orbitales, pues se iban de a parejas los electrones. Entonces, ustedes tenían que hacer básicamente esto. Entonces salía así la página web, ustedes tenían que darle acá en siguiente hasta encontrar el número atómico, ubicar los electrones de tal forma de que ellos se encontraran en el nivel de energía y en el subnivel correcto. ¿Listo? Vimos también los iones. Entonces, que los iones son átomos que pueden estar cargados positiva o negativamente. Entonces, que los negativos son los aniones y los positivos son los cationes. Entonces, que como ellos pierden o ganan electrones en las propiedades de los átomos, pues los valores siguen siendo los mismos, a excepción del valor de los electrones. Esos electrones cambian según la carga que tenga el elemento. Entonces, si tiene -2, entonces me está indicando que ganó 2 electrones, entonces acá ya dejan de ser 8 electrones como lo son en el átomo neutro, y pasan a ser 10 electrones, porque se le suman estos 2 electrones que ganó, ¿cierto? Pasa lo mismo en el cloro, que ganaba un electrón, entonces su Z es 17, entonces neutro tiene 17 electrones, pero con esta carga tiene 18. Y el aluminio, que tiene 13 electrones en el átomo neutro, pero cuando tiene una carga positiva indica que ha perdido electrones, y en este caso perdió 3, pues me queda 13 menos 3, me da 10 electrones. Entonces, eso era lo que básicamente ustedes me tenían que entregar. Eso yo lo recibí por Google Classroom, hasta hoy tenían el plazo de enviarlo. Entonces, para empezar, pues recuerden que pues nosotros este trimestre vamos a trabajar una retroalimentación de los años anteriores. Entonces ya hicimos casi todo lo de sexto, que es la materia, clasificación de la materia. Y ahorita estamos en el grado séptimo revisando nuevamente las propiedades del átomo y las características que tiene. Entonces, dentro de esas características es que los elementos se encuentran ubicados en la tabla periódica, que hasta el momento encontramos 118 elementos, y esa tabla periódica se puede dividir en periodos y en grupos. Los periodos son los que van de izquierda a derecha. Entonces tenemos 7 periodos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y tenemos 18 grupos. Recuerden que los grupos son las columnas, o sea, las que van de arriba hacia abajo. Entonces fíjense que tenemos del 1 al 18. Y en la parte de abajo, fíjense que en su tabla periódica, si ustedes miran su tabla periódica, abajo el número arábigo, que son los que nosotros utilizamos común y corriente, está
un número que es en número romano y al lado tiene una letra que puede ser A o B. ¿Listo? Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, es muy importante que usted sepa cuáles son los grupos y cuáles son los periodos, porque con la configuración electrónica podemos determinar esos dos valores. Yo les he dicho que en las pruebas, ahora que ustedes les van a enviar las pruebas ahí, seguramente les va a aparecer algo de configuración electrónica, entonces muchas veces les dan la configuración electrónica y les piden información de esa configuración electrónica. Por ejemplo, ¿cuál? ¿Cuál es el periodo del elemento? ¿Cuál es el grupo? ¿Cuáles son los electrones de valencia? Pero como ustedes no pueden sacar en el ICFES ni cuaderno, ni libro, ni tabla periódica, pues por eso les estoy explicando esto. ¿Cómo se determinan esos valores importantes de un elemento según la configuración electrónica? Entonces, vamos a empezar determinando el periodo con la configuración electrónica. Entonces, ¿cómo lo determino? Con el nivel de energía mayor. Entonces, ese nos va a indicar el periodo en el que se encuentra el elemento. Entonces, recuerden que el nivel de energía en la configuración electrónica o en el diagrama de Moller es el numerito grande. Entonces, vamos a hacer ejercicios. Entonces, hidrógeno. La configuración es 1s1 porque su Z es Z1. En este caso, solo tiene un nivel energético y ese es el único y por ende será el mayor. Y eso me está indicando entonces que el periodo del hidrógeno se encuentra o es el periodo 1. Ustedes, por favor, pueden verificar en su tabla periódica que el hidrógeno se encuentra en el periodo 1. Entonces, como ven, pues sí se encuentra en el periodo 1. Entonces, fíjense que yo no necesité mirar la tabla periódica para darme cuenta que el hidrógeno se encuentra en el periodo 1. Solo con la configuración electrónica lo supe. Entonces, periodo 1. Hagamos el oxígeno. El oxígeno tiene Z8. Entonces, configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p4. De estos números grandes, ¿cuál es el número mayor o el nivel mayor? El nivel mayor es el 2. Entonces, el oxígeno se encuentra en el periodo 2. Verifiquen, por favor, en su tabla periódica que el oxígeno se encuentre en el periodo 2. Hagamos otro ejercicio. El cloro. Entonces, Z17, la configuración 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. El periodo de ese elemento, ¿cuál sería? Pues el número mayor de estos. Entonces está 1, está 2 y está 3. Entonces, en este caso, el periodo del cloro sería el periodo 3. Entonces, fíjense que es muy sencillo porque yo únicamente miro el número más grande que representa el nivel de energía y ese me va a indicar el periodo en el que se encuentra el elemento. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Recuerden que si tienen preguntas pueden activar el micrófono y hacérmelas. ¿No? Entonces vamos a hacer unos ejercicios. ¿Alguno me quiere ayudar con el ejercicio o al azar? El ejercicio dice, realiza la configuración Yo electrónica. quiero. Listo, Valentina. Realiza la configuración electrónica de los elementos con Z32, 47 y determinan el periodo en el que se encuentra. Entonces, Valentina va a ser el del Z32. ¿Me vas a decir cómo sería la configuración electrónica para el Z32? Sí, señor. Ya lo hago. Todos también, por favor, van haciendo ahí en su cuaderno la configuración electrónica del Z32. Recuerden que hay que seguir las diagonales del diagrama, ¿no? Si no las siguen, seguramente les va a quedar mal la configuración electrónica. Dos P6, 10, 3S2, 12, 3 P6, 18, S19, 20, 3 de 10, y 4 P
P2. Listo, profe. ¿Listo? ¿Cómo nos quedó, Valentina? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 y 4P2. Muy bien, Valentina. Sí les debió quedar a todos. La configuración electrónica, recuerden que sumamos los numeritos de arriba, que son los electrones, y esos deben ser igual al número atómico, que son 32. Valentina, teniendo en cuenta lo que expliqué anteriormente, ¿cuál sería el periodo de ese elemento? 4, profe. 4, ¿cierto? Entonces fíjense que acá tenemos que mirar que la configuración a veces se salta de un nivel mayor a uno menor, pero acá pues el mayor es el 4. Entonces el germanio se encuentra en el periodo 4. ¿Listo? ¿Quién me ayuda con el Z47? ¿Quién lo quiere hacer? Yo, profe, yo. Nicole. ¿Cómo quedaría la del Z47? Los demás, porfa, también lo van haciendo en su cuaderno. Quedaría 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2 y 4D7. 4D. No. Suma. Recuerda que son 47. Espera. Valentina, ¿qué? Entonces, digamos, mi último nivel es el 3 de 7, por ejemplo, el periodo va a ser 104, ¿no? Porque por el 4S2. Sí, es el último nivel. El mayor. No el último de la configuración electrónica, sino el mayor. Nicole. 4D. Profe, Ya, espera. Dime, Stephanie. Nicole, creo que sería 4 de 9. 4 de 10, 4 de 9, porque ya quedaban 30. Sí. 4D9, bien. pero no coincide con la tabla periódica. ¿Por qué no? ¿Cuál sería el periodo, Uno, en la Nicole? tabla periódica, el último. Dime, Stephanie. Pero ahí el periodo sería. Bueno, Nicole, ¿cuál sería el periodo El del periodo sí elemento? coincide, pero el grupo no coincide. Todavía no he explicado el grupo, Stephanie. El periodo pues sería 47, que es la plata, ¿no? No. El Y el periodo 4. 5. ¿Cuál sería el periodo, Nicole? Así es. El 5 porque es el mayor número. Ah, bueno, tenemos que mirar en la configuración electrónica cuál es el número mayor. No es el último, porque ustedes, si miran, el último es 4 de 9. No, no es el último, es el que es el mayor nivel. De todos estos números, el mayor es el 5. Por ende, la plata se encuentra en el periodo 5. ¿Listo? ¿Es claro cómo se saca o se determina el periodo? Bueno, como no hay preguntas, pasemos a determinar los electrones de valencia. Los electrones de valencia, recuerde que son los electrones que están en el último nivel de energía y son los que me van a permitir formar enlaces químicos. Entonces, digamos, de los 10 electrones que tiene el elemento, pues solo 2 o 3 o 4, dependiendo de la configuración electrónica, van a ser los electrones de valencia que van a permitir formar un enlace. Entonces, vamos a hacer ejercicios o ejemplos. Hidrógeno, 1s1. Son los electrones que están en el último nivel. Como el hidrógeno solo tiene un nivel, pues miro
¿cuántos electrones tiene en ese nivel? Tiene un electrón. Recuerden que el numerito chiquito es el número de electrones, que en este caso es 1. Entonces, el hidrógeno tiene un electrón de valencia. ¿Listo? El oxígeno. El oxígeno, ¿cuál es el nivel de energía mayor? El 2. Pero fíjense que acá tengo 2s y 2p. Entonces, tengo que sumar los electrones tanto de 2s como de 2p para que me den los electrones de valencia. Como el último nivel es el 2, pero en ese 2 hay subnivel s y p, pues sumo 2 y 4. Eso me da que los electrones de valencia del oxígeno son 6 electrones. Lo vamos a hacer con el cloro. Entonces, miro el último nivel de energía. En este caso es 3s, pero también hay 3p. Entonces, los electrones de valencia sería la suma de este más este. Entonces, 2 y 5 me da 7 electrones de valencia. Recuerden que el máximo número de electrones de valencia son 8. ¿Por qué 8? Por la ley del octeto, que los gases nobles son los que están estables, son los que tienen su último nivel de energía lleno, que el máximo es de 8, a excepción del helio que tiene 2. ¿Listo? Entonces, el máximo de electrones de valencia es 8. ¿Tienen alguna pregunta de cómo sacar los electrones de valencia? Listo. Entonces vamos a hacer estos dos ejercicios. Realizar la configuración electrónica de los elementos Z50, que es el estaño, y Z36, que es el criptón, y determinar los electrones de valencia. ¿Quién me ayuda con el Z50? Profe, pero nos cambia. Ahora sí. ¿Quién me ayuda con el Z50? Al azar. Camilo Venegas. ¿Camilo está por ahí? Camilo. Parece que no está. Está pero en el chat que lo está haciendo. Ah, bueno. Cuando lo tengas, Camilo, entonces porfa activas el micrófono y nos dices cómo te quedó. Mientras puede ser Durley, vas haciendo el del Z36. Y los demás van haciendo los dos. ¿Listo, Camilo? Listo, profe. Sí, profe, que sí. Bueno, entonces escuchemos primero a Camilo y después a ti, Durley. ¿Listo? Camilo, te escuchamos. Pues, si no estoy mal, los electrones de valencia No. son 7. Primero la configuración electrónica, Camilo. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4... Acuérdate, Camilo, que hay que seguir las diagonales. Si no las sigues, te queda mal. Entonces, otra vez, verifiquemos. 1S2, continúa. ¿Estás mirando la pantalla? Sí, Entonces, 1S2, luego, 1s2, 2s2, bien, luego, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, bien, 4d10 y 5p2. bien. Muy bien, Camilo. Así nos quedaría la configuración electrónica. Teniendo en cuenta esa configuración electrónica, Camilo, ¿cuáles serían los electrones de valencia? 7. ¿Por qué 7? Porque en el último nivel de
que la configuración electrónica sume 5 con el 2. No, acuérdate que mi último nivel es 5, pero en 5 tienes 5s2 y tienes 5p2. Los números que sumas son los electrones que son los números chiquitos, Camilo. Entonces, ¿cuántos electrones tendrías? Electrones de valencia. El último nivel es el 5. 4. Ajá, bien. 5s2, sumo esos 2, y 5p2, sumo esos otros 2, eso me da 4 electrones de valencia. Muy bien, Camilo, gracias. Durley. La configuración electrónica queda 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 y 4p6. Bien, eso me da 36 electrones. O sea, 36 número atómico. Y los electrones de valencia ¿Cuántos serían los electrones de valencia? son 8. 8. ¿Por qué 8? Porque el último nivel es 4, ¿cierto? Pero tengo 4s y 4p. Entonces me da 2 más 6. El total son 8 electrones de valencia. ¿Listo? Fácil. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hasta acá? El periodo de este elemento sería 5, de lo que ya hemos hecho, y el periodo de este elemento sería 4. ¿Listo? Entonces ya tenemos los dos datos, periodo y electrones de valencia. Entonces, para que lo pongan ahí en su ejercicio, periodo 5 para el primero y para el segundo, periodo 4. Bueno, ahora sí, Stephanie, voy a explicar cómo se determina el grupo con la configuración electrónica. Para eso tenemos que saber que el número del grupo, nosotros lo vamos a trabajar en números romanos. ¿Listo? Y va a ser igual a la cantidad de electrones en el último nivel de energía. Eso quiere decir que va a ser el mismo número de los electrones de valencia, pero no lo voy a poner en número arábigo, que es el que usamos común y corriente, sino en número romano. Eso es el número. Pero ustedes se dieron cuenta que en la tabla periódica hay clasificación A y B, cuando es con número romano. Entonces, yo acá les pongo la clasificación. A son las dos primeras columnas de la tabla periódica y las últimas columnas de la tabla periódica. Entonces, clasificación A serían estas dos partes. Y la B, todos los metales de transición, o sea, la parte de la mitad de la tabla periódica. Adicional a eso, también los metales de las tierras raras, que son las dos filas que están en la parte de abajo, separadas de la parte de arriba. ¿Listo? Entonces, acuérdense que existe esa clasificación A, B, A y B. ¿Listo? ¿Por qué les explico eso? Porque con la configuración electrónica puedo saber a qué clasificación pertenece. El número ya sé que es igual a los electrones de valencia, solo que los voy a poner en número romano. Y la clasificación A o B la voy a saber mirando el último subnivel de energía. O sea, si terminan S, P, D o F. Entonces yo acá les pongo unos ¿Me datos. puedes devolver un momentico? ¿Listo? Gracias. Si termina, Listo. si termina en S, acá igual se los pongo, si termina en S o en P, van a estar clasificados como A, ¿cierto? Puede ser 1A, 2A, 3A, dependiendo del número de electrones de valencia que tenga. Si termina en D la configuración electrónica, fíjense que todos los metales de transición van a terminar en D. Entonces su clasificación va a ser clasificación B. Y si termina en F, también va a estar en la clasificación B, que eso es lo que yo les pongo acá. Entonces, si termina en S o P, pertenece al grupo A, si termina en D, pertenece al grupo B, si termina en F, pertenece al grupo 3B, exactamente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, hidrógeno, 1S1. Ya sabemos que el grupo, el número del grupo va a ser igual a la cantidad de electrones de valencia. Usted tiene un electrón de valencia, no lo voy a poner en número normal, sino en número romano. ¿Y cómo sé la letra? Si es A o B, mirando el subnivel. Entonces, el subnivel es S. Cuando termina en S, pertenece al grupo A. Entonces, el grupo del hidrógeno sería
grupo 1A. ¿Listo? Hagámoslo con el oxígeno. Ya sabemos que el número de dónde lo vamos a sacar, de los electrones del último nivel de energía, o sea, el último nivel es 2, los electrones son 2 y 4, eso me dan números romanos 6, ¿cierto? ¿Y en qué subnivel termina? Subnivel P. Según esto, si se termina en subnivel P, pertenece al grupo A. Entonces, el oxígeno pertenece al grupo 6A de la tabla periódica. Vamos a ver qué pasa en los elementos de transición. Los metales de transición todos van a terminar en D. Quiero que escriban esta excepción. Cuando termina la configuración electrónica en D, deben sumar los electrones del subnivel S anterior. ¿Cómo así? Por ejemplo, ahí va Stephanie lo que no te cuadraba ahorita. Entonces, el cromo. El cromo tiene Z24. Entonces, la configuración es esta. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D4. Entonces, lo que les estaba diciendo es que cuando termina en 3D, para que me dé exacto el grupo, yo tengo que sumar los electrones del periodo anterior, del nivel anterior, que en este caso sería 4S. Entonces, sumo 4 más 2, eso me da 6. Entonces, fíjense que el cromo está en el grupo 6. Como termina en la letra D, entonces acá dice, si termina en la D, pertenece al grupo B. Entonces, el cromo exactamente pertenece al grupo 6B. Entonces, acuérdense de anotar esa excepción. Cuando terminan D, debo sumar los electrones del nivel anterior, S. Entonces, eso me da 4 y 2, 6, y grupo B. También sucede que hay una regla para el caso del periodo, el grupo 8B, 1B y 2B. ¿Por qué? Cuando sumamos esos números, nos van a dar más de 8 electrones. Entonces, fíjense acá que en el 8B hay 3 columnas. 1, 2, 3. Todas estas 3 columnas pertenecen a la familia 8B. El 1B pertenece a esta familia, a esta columna, y el 2B a esta columna. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo, sumar los electrones del 3D y el 4S anterior y mirar esta tabla. Esta tabla, porfa, la copian, la que les pongo acá, porque les está indicando, si la suma de esos electrones me da 8, pertenece al grupo 8B. Si me dan 9, también pertenece al 8B. Si me dan 10, también me pertenece al 8B. Si dan 11, pertenece al 1B, y si dan 12, pertenece al 2B. Entonces, hagamos un ejercicio. El cobre, Z29, entonces tiene esta configuración electrónica. Termina en 3D. Entonces, la regla es que yo debo sumar los electrones de 3D y 4S. Eso me da 2 y 9, me da 11. Según mi tablita de acá arriba, si tiene 11 electrones, hacen parte del grupo 1B. Entonces, yo voy a mirar el cobre y exactamente hace parte de la familia 1B. ¿Listo? Hagamos otro. No, ma. Estoy en clase. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Hagámoslo con el hierro. 26. Entonces, su configuración electrónica es esta. Termina en 3D. Entonces, como termina en 3D, la regla es que debo sumar los del 4S anterior. Entonces, la suma es 2 y 6. ¿Cuánto me da? 8. Si termina en 8, pertenece al grupo 8. Y como termina en D, pues pertenece al grupo 8B. Si ustedes verifican en su tabla periódica, el hierro hace parte de la familia del 8B. ¿Listo? ¿Quién me ayuda a determinar cuál sería el grupo de esa configuración electrónica que puse ahí? Entonces voy a decirle acá a Juan Álvaro. Señora, ¿Cuál sería el grupo de esta configuración electrónica? el grupo de esa configuración electrónica sería A. Bueno, ¿y cuál es el número? 2, creo. ¿Cuál es el último nivel de energía, Juan Álvaro? Último nivel de energía, el 2 TCP.
No. O ¿Quién le- 4. ¿Quién le ayuda a Juan Álvaro? El último nivel de energía es 5, ¿no? Sí, el último nivel de energía, Juan Álvaro, es 5. Es el número grande, acuérdate. Ok. ¿Cuántos electrones hay en ese último nivel, Juan Álvaro? En ese último nivel, ahora sí, 4. 4. Entonces, ¿cuál sería el grupo? Grupo. em, 4A. 4A. Bien. ¿Por qué? Porque sumo los electrones del último nivel y termina en P, entonces la clasificación es A. Pongo el 4 en número romano y la letra. ¿Listo? Para esta me va a ayudar Simon Malaver. Simon, Claro, sí, señora. Voy. ¿cuál sería el grupo de esta configuración electrónica? Sería A, Clasificación A, bien. ¿Y el número? 8. Muy bien, Simon. Entonces, último nivel de energía, 4. ¿Cuántos electrones hay en ese último nivel de energía? 2 y 6, 8, que lo escribo en número romano, y como termina en P, pues sería grupo 8A. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, les voy a dejar esta actividad. Esta actividad está en Google Classroom. Ya pueden ustedes ingresar y realizarla. Ustedes saben que los martes hacemos la explicación. El miércoles yo estoy en Google Classroom para resolver dudas. ¿Listo? Entonces, si ustedes me envían su trabajo, yo les puedo corregir. Así hice la semana pasada, les corregí la actividad, se las devolví a algunos para que su nota, pues, sea siempre la nota máxima, que es 5. Pero si usted me envía, digamos, por ejemplo, la actividad de hoy para hoy, pues ya le toca, pues, asumir la calificación, ¿cierto? Entonces, para eso son las clases de los miércoles, para que usted se dedique a hacer la actividad, enviármela y hacer las correcciones si tiene que hacer correcciones. Entonces, la actividad dice, realiza la configuración electrónica de los siguientes elementos: rubidio, aluminio, azufre y argón. ¿Qué van a hacer? Determina el periodo, el grupo y los electrones de valencia, como lo hicimos en los ejercicios anteriores. Encierra con un círculo diferente, de diferente color, los valores que utilizaste para determinar el punto anterior. Entonces, ¿cómo así? Yo les dejo el Z, un Z, ustedes hacen la configuración electrónica, digamos que ustedes hacen esta configuración y van a encerrar. Ah, bueno, de aquí saqué los electrones de valencia. Entonces, con amarillo pongo electrones de valencia 8. También saqué el grupo, entonces con otro color voy a encerrar el grupo. Entonces, como son los mismos electrones de valencia, pues lo encierro ahí, digamos, en este caso con verde, encierro los números también alrededor o en la mitad. Y el último es el periodo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cojo con un color diferente y encierro de donde saqué el valor del periodo. En este caso, el periodo es el periodo 4. ¿Listo? Entonces, periodo 4. Electrones de valencia 8, que es el amarillo, y el verde, que es el grupo. Entonces yo encierro acá, como son los mismos números, pues encierro otra vez 6 y 2, 8, y el P, que me indicó que pertenece a la familia A. ¿Es claro lo que deben hacer? ¿Sí? ¿O no? Sí, señora. Listo. Chicos, los dejo. Entonces, por Google Classroom, mañana nos vemos para dudas. Si ustedes quieren hacer la actividad hoy, está bien. Han estado muy juiciosos y se han dado cuenta que yo les reviso de una vez el ejercicio. Entonces, ¿qué hacen? Tomen la evidencia de su cuaderno, una fotografía, y la suben a Google Classroom. Si toman más de 2 fotografías, les pido el favor las organicen en un Word, porque ustedes me las mandan desorganizadas y para mí es muy difícil revisarlas así. Entonces, si solo toman una, la envían así, adjunta. Si toman más de 2, si toman 2 o más fotos, me las organizan en un Word. ¿Listo? Entonces, chicos, no siendo más, les agradezco por estar presentes en la clase.